Iniciar grabación. Vaya, ya está. Bueno, vamos a... Entonces voy a pasar lista de nuevo para ver si se encuentran. Pedro Alberto Juárez Campos. ¿Se encuentra? Jonathan Alexander Sandoval Vázquez. Presente, licenciado. Vaya, está, ¿verdad? Sandra Maribel López. Presente, licenciado. Jessica Dinora Martínez Merino. Presente, licenciado. Félix Antonio Pinto Gómez. No, ¿verdad? No se encuentra. Carla Patricia Ortiz Pérez. No se encuentra. Mejía Melvin Isaac Mejía Vázquez. Melvin Isaac Mejía Vázquez tampoco se encuentra. Jenny Araceli Martínez Guzmán. Presente, licenciado. Vaya, entonces hay 4 personas. La mitad del grupo está. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo se llama usted? Pedro Juárez, Pedro Alberto Juárez. Creo que no me escuchó cuando contesté al principio que pasó lista. Ya tenía apagado el micrófono. Vaya, entonces... Sí, creo por la señal creo que tuve ahí problemas. Vaya, entonces solo falta Sí. Félix Antonio Pinto Gómez, Carla Patricia Ortiz Pérez y Melvin Isaac Mejía Vázquez. No se encuentran presentes todavía, ¿verdad? Cuando se incorporen, Buenas pues... tardes, licenciado. ¿Quién es usted? ¿Su Melvin nombre? Isaac Mejía. Vaya, entonces solo estaríamos pendientes con Félix Antonio Pinto Gómez y Carla Patricia Ortiz Pérez. Con ellos dos estaremos pendientes. Vaya, entonces, ustedes van a iniciar las exposiciones de este día. Solo vamos a ver, me voy a ubicar en, permítanme. Grupo número 6. Grupo 6. Sentencia del grupo 6. Vaya. Entonces, ya están preparados para iniciar. ¿Están preparados para iniciar? Hola, licenciado. Sí, estamos preparados. Vaya, son las 5:06. Sí. Voy a colocar, permítame. Grupo 6. Grupo 6. 5 y 7 vamos a iniciar porque para darle, son las 5 y 7. Bueno, ya son. A ver. ¿Quién expone? Sería Yoli. Jonathan Alexander Sandoval. Jonathan Alexander Sandoval. Así es. Vaya, usted va a poner, perdón. Sí. Vaya, entonces son las 5 y 7. Tiene 10 minutos a las 5:17. Inicia la exposición. Bueno, está bien. Solo voy a encender la cámara. Vaya, perfecto. No sé si ya lo pueden ver. No. Inicio, fin. Vamos a ver. Ahora Ya. sí. Ya, Sí, sí. ya. Bueno, tengan muy buenas tardes, compañeros y docente presente.
A nosotros nos ha tocado lo que es exponer lo que es una ley sobre un impuesto a las llamadas entrantes a El Salvador. Este impuesto es un impuesto específico. Les voy a recalcar resumidamente en qué consiste, cómo surgió, cuáles son las características principales y la importancia de por qué se cometió lo que es inconstitucionalidad a esta dicha ley. Bueno, en resumen, esta ley del impuesto específico a las llamadas entrantes a El Salvador inició en la fecha en la cual se declaró que prácticamente se estaba violando. Fue en la fecha 19 de marzo del 2014. Este día se realizó lo que fue un proceso en la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Si gusta, pasemos a la siguiente lámina para que los compañeros, por favor, puedan ver el contenido. Vaya. Durante esto se promovió por parte de la ciudadana Patricia Margarita Orantes Guerra, quien declaró inconstitucional los artículos 1, 4, 5 y 7 de la Ley de Impuestos Específicos sobre las llamadas entrantes a El Salvador hacia las empresas telefónicas provenientes del exterior. Bueno, en este caso se detalla que hubo violaciones a los derechos, que son prácticamente uno que los menciona, es vulneración a los derechos, a la tributación, y muchos pueden decir, ¿a qué se refiere con tributación? Este término se usa en un contexto económico y financiero, que en pocas palabras significa pagar impuestos. Que existe en un sistema o régimen de un país que tiene como objetivo recaudar fondos para el Estado. A eso se refiere. A igual que decir tributos, que son ingresos del derecho público. Con uno de los derechos que se estaban violando, según el caso que nos estaban presentando, es que se vulneran lo que es el derecho a la tributación equitativa y al quantum, que dicho impuesto se estableció por un monto de 4 centavos de dólar por minuto o fracción según la duración de una llamada entrante. Esto argumentó el artículo 7 de la ley LIEF-TPT por supuesta vulneración a los principios y no confiscación a los principios de la equidad tributaria. Si gusta, pasemos a la siguiente lámina, por favor. Sí, vaya. Este gravamen, según por la Sala Constitucional, fue eliminado, que suprimen el cobro, según lo mencionaba, de 4 centavos a las llamadas internacionales. El impuesto específico de las llamadas desde el exterior, tengan como al destino de El Salvador, fue declarado inconstitucional por los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Dicho cobro estaba sustentado en esta ley del impuesto específico a las llamadas telefónicas provenientes del exterior, que termina en El Salvador. En la votación colegiado hubo un voto disidente por parte del magistrado suplente Eliseo Ortiz. Recalcando que luego de las evaluaciones y argumentando que la sala decidió declarar como inconstitucional los artículos, el artículo 1, artículo 5 y artículo 7. Muchas gracias.
de dicha ley, así como los artículos del 2 al 8 y del 11 y del 13 del mismo cuerpo normativo. Prácticamente no le estoy tratando de explicar todo lo que está en la lámina, sino que prácticamente se lo estoy resumiendo. Y estoy de una sola vez detallando puntos muy importantes en la cual nosotros pudimos investigar sobre este caso. Ante los sucesos de los artículos mencionados, contemplan la referencia que hecho generador de cobros, minutos por las llamadas, así como las tarifas que se imponían de 0.4 centavos a los sujetos obligados a pagar. Permítame, la Sala de lo Constitucional estableció además un plazo de 6 meses antes de la inconstitucionalidad de este cobro. Entre el vigor. Uno de los datos muy importantes que podemos mencionar fueron que estos artículos fueron eliminados porque la Sala de lo Constitucional declaró que no se cumplían y no se establecían con el impuesto que estaban, en ese caso, la Asamblea Legislativa había propuesto. Para comentar un poco sobre la historia de este impuesto surgió en el 2008, se llevó a cabo por la Asamblea Legislativa, quien es el único ente en la cual puede crear una ley a favor sobre los derechos. Pero la Sala de lo Constitucional declaró que no se estaban violentando algunos artículos sobre la ley, que eran sobre las llamadas en específico que entraban hacia el país de El Salvador. Estos artículos, el artículo 1 de la Liestepetes estableció la existencia del impuesto específico para las llamadas provenientes del exterior. Este artículo fue eliminado, también con lo que es el artículo 5 y el artículo 7. El artículo 5 habla un poco sobre qué es lo que abarcaba en referente al hecho generador del impuesto, es decir, la cantidad de minutos en una llamada de este tipo. Algo que podemos mencionar que según el cobro establecido se calculaba por minutos. Finalmente, el artículo 7 era el que determinaba la tasa del 0.04 centavos de dólar por minuto en llamadas provenientes desde el extranjero y terminaba como base imponible en el número de segundo de las llamadas efectuadas. Un poco sobre este impuesto es que al final de este argumento, la sala aclaró que según su declaración inconstitucional, surtía efecto durante 6 meses. Este plazo dijeron que se podrá hacerse efectivo la obligación tributaria que se genere según el documento público que concluye la sala. Tanto el consagrado del artículo 131 del orden sexto de la Constitución de la República constitutiva, al presentarse como un doble tributación
pues que prácticamente se estaban violentando tres principales, perdón, derechos, que era la vulneración de los derechos a la no confiscación, contemplado en el artículo 106 de la Constitución de la República. La demandante afirmó que hay una confiscación del gravamen en transcurso del tiempo como el poder cobrar. Ujú. El segundo era vulneración a los derechos de propiedad, contemplado en el artículo 2, inciso 1 y el artículo 103 de la Constitución. Además, también vulneraba lo que era el derecho de la seguridad jurídica y en racionalidad del artículo 101 de la Constitución. Prácticamente estos son los tres principales leyes que se estaban violentando. Por eso que la Sala de lo Constitucional declaró y pronunció que prácticamente estos eran violados. El factor importante que la Sala Constitucional declaró inconstitucional esta ley fue porque no se daba lo que era la equidad tributaria del derecho constitucional en la protección de la ley de llamadas entrantes a El Salvador. No sé si nos podríamos quedar aquí, licenciado, o podemos seguir. Hola. Hola, Lick, ¿se escucha? Ahora perdón, tenía apagado el micrófono. ¿Por qué había doble tributación? A las 5:20 terminó. 5:20, vaya, Sí, pero la sí. pregunta es, ¿por qué había doble tributación según la sala? Sí, porque prácticamente en este caso se estaban cobrando lo que era por minutos, algo que según el tiempo que duraba una llamada entrante, así era el cobro, que tanto no se tendría una equidad entre tanto las llamadas que recibía entrante como las salientes. Seguro. ¿Podría responder a esta pregunta? Sí, sí, por supuesto. Los demás miembros del grupo tienen la obligación de colaborar. Sí, la sala hace mención de que declaraban como inconstitucional esos artículos, era porque generaba la doble tributación, ya que se le cobraba el IVA, que era el primer tributo, y a continuación se le cobraba parte del IVA, los 4 centavos por minuto en cada llamada entrante que terminaba aquí en El Salvador. Por eso es que decían que había doble tributación, por eso fue que decían o se dijo que violentaba el principio de tributación equitativa, según lo que entiendo. En realidad, dijo que había doble tributación porque el hecho generador era la prestación de servicio y ya en el IVA ya estaba considerado. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con el siguiente grupo. Está bien, muchas gracias, licenciado. Vamos con el grupo, este es el grupo 6. Vaya, gracias entonces. Sí, así es. Bueno, muchas gracias, José. Veamos, grupo 7. Quiero ver, grupo 7, los nombres. Permítanme, vamos a ver, grupo 7. López Durán, Yancy, Elizabeth.
No está. Buenas tardes, presente, licenciado. Sí está. Mejía Escamilla Carlos Eduardo. Presente, Lic. Vaya. Palacio Rivera Omar Alexandre. Presente, Lic. Pocasangre Ramos Jocelyn Berenice. Presente, Lic. Raimundo Porto Karen Lisset. Presente, licenciado. Rivera Enrique José Herbert. No está. Yo creo que no está, Lic, es que estaba en tráfico. Vaya. Servando Merino Jesús Aristides. Tampoco. Presente, Lic. Torres López Azucena Zuleima. No está. No se encuentra. Presente, Lic. ¿Cómo? Presente, Bueno, está. en la torre. Usted es Silvano. No, usted es Torres López Azucena Zuleima. No contesta, no está entonces. Presente, Lic. Vaya, Vázquez Ronald Mateo. Sí, Lic, buenas tardes, presente. Vaya. Solo no se encuentra Rivera Enrique José Herbert. Del grupo anterior, Félix Antonio Pinto Gómez no está. Ni Carla Patricia Ortiz Pérez. ¿No? Vaya, entonces. Vamos a ver con el grupo 7. 7. Vale, son las 5:25. ¿Están listos ya? Sí, Lic. Vaya, ¿quién va a pasar a exponer? Jesús Servando. Servando Merino Jesús Aristide, expositor. Vaya, vamos a ver. 5:26. Inicia. Buenas tardes, compañeros y licenciado presente. Nosotros venimos a hablarles sobre la inconstitucionalidad en el caso específico que como grupo nos toca hablar. Si lo pueden pasar, por favor. En el presente trabajo tiene como función la explicación de los tributos, por ello constituye el modo en que los estados obtienen recursos para solventar el gasto público y llevar adelante el desarrollo y un buen funcionamiento de una nación, siendo ese el sentido de su creación e implementación. La siguiente, por favor. Encienda su cámara porque no. Ah, sí, ahorita, perdón, Nick. No sé si ya se ve. Ahí está. Objetivos. Objetivo general, identificar la aplicación práctica de los principios del derecho tributario y los tipos de tributos del Estado en la participación antedichos. El siguiente, por favor. En resumen del caso, los peticionarios en su demanda fundamentan la pretensión de inconstitucionalidad esencialmente en los siguientes argumentos: en el concepto de equidad, y lo vinculan posteriormente con el concepto de justicia, específicamente con el de la justicia tributaria, sostenido por Ferreiro Lapazza en sus comentarios a la Ley General Tributaria Española. Por otra parte, expresaron que el artículo 131, ordenal 6, ordena que se contribuye de manera equitativa en función de la capacidad económica, la cual consiste, según la Ley General Tributaria Española,
creada por los actores en la ordenación de los tributos basada en la capacidad económica de las personas llamadas a satisfacerlos. Por otro lado, en relación con la violación del artículo 106, inciso último, alegaron que en materia tributaria el principio de no confiscatoriedad exige que la relación porcentual que exista entre la cuota y el valor que se asigne al hecho imponible tenga un límite que impida la igualación entre ambos valores. Además, pusieron de manifiesto ciertas infracciones constitucionales en las que puede incurrir un tributo de conformidad con dicho principio. Bueno, solo una pregunta. ¿De qué ley está hablando? ¿De qué tributo? Del artículo 54, la tasa del impuesto del 13% aplicable sobre la base imponible. ¿De qué ley dice? De la ley del IVA. Ah, está hablando es que así comienzan los casos. Mire, este es un caso de la ley de impuesto de IVA, el artículo tal se está cuestionando así, porque si no se entiende. Ajá, continúa. Perdón, Nick. Si puede pasar a la siguiente diapositiva. La Asamblea también expusieron que la Asamblea Legislativa, al rendir el informe solicitado con base en el artículo 7, manifestó que la reforma del artículo 54 de la ley del IVA se emitió en vista que el gobierno de la República estaba haciendo esfuerzos extraordinarios en la administración tributaria y presupuestaria para maximizar ingresos y reducir gastos, los cuales no han sido suficientes para lograr la cobertura de todos los compromisos de las finanzas públicas, tanto directos como indirectos. El fiscal general en función manifestó que cuando la Constitución recoge los principios que regulan y limitan los alcances del ejercicio del poder impositivo, su objetivo constitucional consiste en asegurar la protección de los contribuyentes, en tanto que tales principios controlen el poder impositivo del Estado y no permitan su aplicación arbitraria en detrimento del patrimonio de los contribuyentes. Asimismo, doctrina al respecto. La siguiente, por favor. Luego de expuestos los motivos de inconstitucionalidad argumentados por los demandantes, las razones aducidas por la Asamblea Legislativa para justificar las disposiciones impugnadas y la opinión del fiscal general de la República procedente establecer los argumentos susceptibles de ser concedidos de sentencia definitiva y señalar el orden que contendrá la presente resolución. Permítame. Ay, disculpe, que estoy en el carro, voy camino a la casa y me separó la policía, la para mí ahorita. ¿Puedo continuar? Continúe. Gracias. En su demanda, la parte actora manifestó que el artículo 54 de la ley del IVA viola el artículo 106, inciso último, ya que en materia tributaria el principio de no confiscatoriedad exige que la relación porcentual que existe entre la cuota y el valor que se asigna al hecho imponible tenga un límite que impida la igualación entre ambos valores. Segundo, delimitada la pretensión de acuerdo con el párrafo procedente, se establece el siguiente orden de análisis: previa administración de los principios materiales del ordenamiento financiero, específicamente los principios de capacidad económica y de igualdad. Se procederá a hacer una breve referencia sobre la naturaleza, características y elementos del impuesto al valor agregado, haciendo especial énfasis en las características de la neutralidad de la fragmentación del valor y la traslabilidad, así como de los siguientes elementos: hecho imponible y base imponible. Si pueden pasar a la siguiente, por favor. En la doctrina de derecho financiero resulta frecuente la referencia a los principios constitucionales como elementos básicos del ordenamiento financiero y ejes sobre los que se asientan los distintos institutos financieros. Según el principio de capacidad económica, están obligados a contribuir el sostenimiento del Estado las personas que tengan capacidad económica para soportar las cargas que ellos representan.
La igualdad en materia tributaria significa que situaciones tributarias iguales en su contenido y en su forma sean tratadas de la misma manera. Tratamiento igual para situaciones iguales, tratamiento diferenciado desigual para situaciones distintas. La siguiente, por favor. Los principios del derecho tributario que podemos identificar en el caso son el principio de normalidad, principio de igualdad, principio de capacidad económica y principio de legalidad. La siguiente, por favor. La identificación del tributo. Los impuestos son las formas más generalizadas de tributos, o al menos las que tienen mayor importancia desde el punto de vista de la cuantía en la recaudación. Impuestos directos son los que gravan el uso o desplazamiento de esta renta o riqueza. Los impuestos indirectos gravan la renta o riqueza de una segunda etapa, cuando el dueño las emplea en algún fin determinado, como adquirir un bien. De ejemplo, está el impuesto del IVA. Estos hacen los impuestos reales. Estos hacen abstracción de la situación personal para atender solamente a los hechos en un impuesto real. Se atiende solo al hecho grabado, es decir, que son aquellos que se asientan sobre un elemento objetivo, cuya intrínseca naturaleza se determina con independencia del elemento personal de la relación tributaria. La siguiente. El análisis del fundamento de la resolución efectuada. La sala ubicó como fundamento la Constitución utilizando el principio de igualdad, ya que a los contribuyentes no se podrán generalizar el pago del 13%, porque eran diferentes los ingresos que cada uno percibió, realizando una diferencia, en la cual realiza una división entre el gran contribuyente, mediano y pequeño contribuyente, realizando una división a razón de lo que percibe cada entidad, midiendo proporcionalidad al IVA, efecto como el pago se ha realizado de forma equitativa y conforme al movimiento de sus actividades. Como conclusión, la sentencia ya menciona y estudia los principios del derecho tributario, fueron fundamentales para dicha situación, ya que de ellos dependía la decisión que se podía tomar. Por tal razón, influyeron de gran manera dentro de la sentencia. Los principios de legalidad, igualdad, capacidad económica tienen un importante desarrollo doctrinal y jurisprudencial, pero se sintetizan en que todos los ciudadanos debemos contribuir al sostenimiento de las cargas públicas de manera progresiva de acuerdo a nuestra capacidad económica, y en ningún caso los tributos deben atentar sustancialmente contra nuestra capacidad económica. Los tributos representan la mayor fuente de ingresos fiscales para el Estado, de acuerdo con su función, que es el sostenimiento del funcionamiento estatal. De acuerdo con ello, el Código Tributario define los tributos como las obligaciones que establece el Estado en ejercicio de su poder de imperio, cuya prestación en dinero se exige con el propósito de obtener recursos para cumplimiento de sus fines. Eso sería todo. Vaya. Gracias. ¿Qué regula el artículo 54? Aquí todos los miembros del grupo pueden colaborar. ¿Qué regula el artículo 54 de la ley de IVA y qué fue lo que se le pidió a la sala y qué resolvió la sala? ¿Lo declaró inconstitucional o no lo declaró inconstitucional? Era la base imponible. El artículo 54 se refiere a la base imponible. Y lo que la demanda solicitaba era que fuera desigual, que la base imponible no fuera igual para todas las personas. Sin embargo, por lo de la asamblea, la persona que pasó de la asamblea les dice que eso es el principal ingreso. Perdón, ¿estás seguro que la base imponible regula el artículo 54? Sí. ¿Quién lo lee ahí? ¿Lo tienen en la mano? Tenemos. Sí, aquí lo tengo, si gusta lo leo. Ajá, ¿qué dice? Dice el artículo 54, la tasa del impuesto es el 13%. Tasa del impuesto del 13%, eso regula, no es la base aplicable imponible. sobre la base imponible. Sí, se aplica sobre la base imponible, pero es la tasa del impuesto.
Es la tarifa. Pero ¿cómo? ¿Lo declaró constitucional o inconstitucional? Lo declaró constitucional. Pues una de sus conclusiones fue que no puede cambiar la tasa porque estaría afectando ya sea a los proveedores. Un ejemplo de eso sería de que, ¿qué tal si una entidad jurídica importa producto y paga el 13% y al momento de él distribuirlo, porque no va a saber si es consumidor final o otra entidad, aplicarle una tasa distinta? Entonces, la sala dijo que eso no podía ser y no podíamos tener varias tasas, por lo cual lo declaró constitucional ese artículo, no inconstitucional. Vaya. Bueno, deben de, o sea, cuando inicie cada grupo, los que faltan, ¿no? Tienen que decir de qué se trata, es decir, mire, es la ley tal y están cuestionando tal artículo. Sí, porque si no queda como en el aire y nadie entiende. Vaya, entonces vamos con muchas gracias. Vamos con el siguiente grupo. Sería el grupo 8. Grupo 8. Voy a pasar lista en este momento al grupo 8. Araujo Martínez, Kevin Josué. No está. Buenas tardes, Lick. Él ya no pertenece a su clase. Ah, vaya. Ya no pertenece a mi clase. Ni cuenta me di. Bueno. Lo pasaron a otra sección. Ah, vaya. Cañas Torres, Wilfredo Josué. No está. No, igualmente él lo cambiaron de sección. Entonces ellos dos ya no están en el grupo, ni en el 8, pues sí, obviamente, ni en su clase, ¿verdad? Ah, bueno. Cosas que pasan, ¿verdad? Y uno ni cuenta se da. Bueno, está bien. O sea que Sí. ya son 71 alumnos, entonces. Sí, creería yo que ni los alumnos se habían dado cuenta porque ellos estaban en su clase. Ah, bueno. Ni modo. ¿Va? López Díaz, Roxana Lisbeck. Presente. Miranda Escobar, Kenia Abigail. Presente, licenciado. Olmedo Mejía, Paola Judith. O Judith. No está. Olmedo Mejía, Paola Judith. No. Fíjese que ella manifestó que estaba en tráfico, que iba pues a su casa, pero que iba en el transporte, entonces que por el momento no estaba. Pérez Domínguez María de Los Ángeles. Presente, Lick. Quinteros Escobar Vanessa Lisset. Presente, Lick. Serrano Ricardo Antonio. Presente, licenciado. Vaya, entonces, ¿quién va a exponer? Mi personal, Roxana López. López, quiero ver. Sí. López Díaz Roxana Lisbeck. Así es. Vaya, perfecto. Entonces, voy a poner la hora. Inició 5:42 lo voy a poner. 5:42 es lo que coloca la diapositiva y todo eso. Y gracias. Vamos a ver fin aquí. Finalizó. Eso lo vamos a ver después. Son 10 minutos. Vaya. Comience la exposición, por favor. Ok, me confirma cuando ya se vea la presentación. Gracias. Ya se ve. Hoy sí se ve. Sí. Perfecto. Solo enciendo la cámara, permítame. No sé, no me da la opción de encender la cámara si estoy compartiendo pantalla.
Está compartiendo pantalla, dice. Ajá. A mí no me da la opción. Sí, encender la cámara compartiendo la pantalla. No sé si algún compañero me puede apoyar, si es necesario que yo tenga encendida la cámara. Vea. Por favor. Si gusta, yo le comparto la presentación para que pueda estar con cámara. Se lo agradezco. Mientras voy a dar ya el inicio de la presentación. Proceda. Perfecto. Gracias, Lick. Disculpe el incidente. Como mencioné anteriormente, ¿verdad? Nosotros somos el equipo número 8 y vamos a hablar acerca de la ley del fluvial. Esta ley está está de la mano más que todo con el artículo 3, el cual habla de la igualdad, ¿verdad? Esto, para entrar en contexto y hablarles un poco más acerca de lo que es el tema, contempla una demanda de inconstitucionalidad que hicieron unos ciudadanos en nuestro país. Dicha demanda especifica que el artículo 26 de la Ley del Fluvial viola el artículo 3 de la Constitución de la República, donde se habla de la igualdad. El fluvial es una ley de nuestro país para el cual como objetivo la redacción de un tributo especial para el mantenimiento de la red vial del país, la cual su hecho generador se le compra o transfiere, es la compra o transferencia de gasolina, diésel u otros derivados de los hidrocarburos. El artículo 26 de la ley de fluvial no aclara quiénes son los sujetos que están exentos del pago del dicho tributo y es en ese sentido donde nace dicha demanda, ya que no está, como mencioné anteriormente, ¿verdad? Que va contemplado o más bien como que viola el artículo 3 porque no se está dando una igualdad, ya que solo excepciona el combustible utilizando en la aviación del diésel, utilizando por el transporte público colectivo y al ser utilizado por el sector de pesca, sino que también debe de incluir a la actividad de generación de energía, porque el precepto legal aplica de igual manera, ya que el argumento para hacer esta excepción es que dicho vehículo no utiliza la red vial del país y pues es dicho argumento también entra el rubro de la generación de energía, ya que ellos no utilizan la red vial. Una vez presentados los argumentos de la demanda, también se verán reflejados los principios jurídicos, es decir, que se emplean en dicho proceso, así como también se tendrá una clara idea de los tipos de tributos que se ven contemplados en el hecho, así como también el hecho generador. También un pequeño análisis de resolución emitida por la Sala Constitucional. Compañero, no se ve la presentación. Bueno, continuando, ¿verdad? La ley de fluvial dijo y prescribe, ¿verdad?, el pago de un monto por la utilización de la red vial. Además, prescribe las excepciones a la regla general, favoreciendo por una parte la gasolina de aviación y por otra el diésel, subsidiando para transporte público de pasajeros, excepcionando que sin lugar a dudas vulneran sensiblemente el principio de la igualdad. Es decir, con base en los anteriores argumentos, el ciudadano Sabla Selfie solicitó que se declare la inconstitucionalidad por omiso parcial contenida en el artículo 26 de la ley fluvial, por violación al principio de igualdad consagrado en el artículo 3 de la Constitución. ¿Podemos la anterior, por favor? Bueno, en esta diapositiva, ¿verdad? Sobre todo estábamos hablando en qué consistía la ley de fluvial. Como mencioné anteriormente, ¿verdad? Se basa en el artículo 3, el cual está siendo violado por el artículo 26 de la ley de fluvial. Y el artículo que está siendo violado es el 3 de la Constitución. Podemos pasar a la siguiente, gracias. A la siguiente. Bueno, acá les voy a hablar un poco acerca de la disposición impugnada que prescribe. La ley del fluvial establece que los combustibles de gasolina, diésel y otros carburantes tendrán que pagar 20 centavos de dólar
por galón cuando éste ingresa al país. Hace algunas excepciones tales como el combustible para el avión, como anteriormente lo mencioné, ¿verdad? Y en el que es utilizado en actividades de pesca, únicamente la extracción del producto hidrobiológico. Ahora, todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la actividad de la pesca deberán de estar inscritas en el Registro Nacional de Pesca o Aquicultura y Sedepesca, la cual extenderá el documento que lo identifique para que puedan gozar de dicho beneficio. Siguiente, por favor. Identificación de los principios del derecho tributario. Acá pueden verificar, ¿verdad?, qué es lo que nos va a identificar a ser parte o beneficiario de dicha ley. Principio de igualdad. Siempre ha estado protegido y las diferentes que existen han surgido de una verdadera valoración objetivo. Para Alonso García dijo, la lesión de este principio requiere, en primer lugar, un tratamiento desigual que vendrá dado por la diversidad de consecuencias jurídicas. Y en segundo lugar, la existencia de motivos que apoyen jurídicamente la igualdad de tratamientos relevantes de la desigualdad. Y por último, nosotros tenemos acá, en tercer lugar, la ausencia de justificación de esa desigualdad. Siguiente, por favor. Cabe mencionar el principio jurídico de la igualdad, el cual rechaza las diferentes discriminatorias. Tampoco puede el legislador establecer distinciones artificiosas o arbitrarias entre situaciones homogéneas o cuyas diferencias reales, si existen, carecen de relevancias para este trato diferente. Luego de reseñar la jurisprudencia constitucional relacionada con el principio de la igualdad, el demandante sostuvo que si bien él mismo permite las diferencias, ellos no es posible cuando los sujetos se encuentran en las mismas condiciones. Para que una diferenciación en la ley sea válida, es necesario que la misma esté basada en una razón y en el respeto al principio de la proporcionalidad. Siguiente, por favor. Ahí está. Los principios de razonabilidad y de proporcionalidad consiste en que los actos, leyes o sentencias deben ser la expresión de razonabilidad y proporcionalidad. Pese a lo anterior, se ha considerado que tales principios podrán tener un asidero normativo en la aplicación de estos principios dentro de la Ley Suprema del artículo 1 y 246 constitucional. Los principios constitucionales que delimitan el poder tributario consisten en que debe tenerse en cuenta que las finalidades que motivan el beneficio fiscal en estudio no deben obedecer a fines arbitrarios, sino compatibles con los valores propios del ordenamiento constitucional, sobre todo respecto de las existencias que derivan del principio de la igualdad. En efecto, el principio de igualdad se encuentra estrechamente relacionado, pues si bien ampara por sí mismo ciertas diferencias entre otros diversos supuestos concretos que son susceptibles de integrarse en el hecho imponible. A veces las exenciones. Acá nosotros tenemos la identificación del tipo de tributo. Con base al artículo 12, existen 3 tipos de tributos, los cuales son impuestos, tasa y contribución especiales. El artículo 15, contribución especial, es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la relación de obras públicas o de actividades estatales, cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o las actividades que constituyan el presupuesto de la obligación. Acá está un breve análisis del funcionamiento de la resolución efectuado por la Sala Constitucional, el cual consiste y nos menciona que al inicio de esta sentencia se hizo relación a que los peticionarios
basaban sus presentaciones en que el artículo 26 violenta el principio de la igualdad, al dejar por fuera de la extensión a la adquisición de diésel o gasolina, utilizada por cualquier vehículo acuático y por las actividades de generación de energía, vulnerándose con ellos el derecho de igualdad de los sujetos igualmente destinatarios del tributo. En este caso, el FOVIAL puede considerar que el legislador partió de dos supuestos importantes. Uno de ellos es el uso de la red vial y su ulterior mantenimiento, cuya contribución la deben hacer aquellos que consumen diésel y gasolina o sus mezclas con otros carburantes que realicen importadores o refinadores. Asimismo, y bueno, ya para finalizar, ¿verdad? Perseguida por la disposición es que por su misma naturaleza la gasolina de avión y su uso queda excluida del uso de la red vial porque su consumo es un transporte totalmente fuera de ella, lo cual justifica el medio empleado en la ley en relación con el fin de la no afectación económica de ciertos grupos que no incluyen en la generalidad de las personas que usan la red vial. Bueno, eso es todo, ¿verdad? Esta es la presentación que hemos preparado junto a mis compañeros. Pues, al 54. 554. Es una pregunta. ¿Cuál fue ¿Cómo resolvió la sala? Cualquiera, no necesariamente usted, cualquiera del grupo. Yo voy a contestarle. Declaró inconstitucional el artículo 26, inciso segundo, ya que sí violentaba el artículo 3 de la Constitución, que es lo que habla de la igualdad, porque lo que dice el artículo 26 de la ley del FOVIAL, inciso 2, es que existen ciertos áreas que han sido exonerados del pago de este tributo especial, que eran los pescadores y la aviación. Y quienes pusieron la demanda fueron también los del área de las energías, de los generadores de energía. Entonces ellos alegaban que no hacían uso directo de la red vial, por lo tanto no deberían de estar obligados a pagar esta contribución especial de 10 centavos de dólar por cada galón de gasolina o de diésel, que era, o de algún otro carburante, perdón. Por lo tanto, la sala pues sí les dio pues prácticamente podemos, no sé si aplica el término, de ganar la demanda de inconstitucionalidad al artículo 26. O sea que les cobraban la contribución especial del FOVIAL que sirve para el mantenimiento de las carreteras, sí, al combustible de aviación. No, a ellos estaban exonerados, igual que los de pesca. A los pescadores. Quienes estaban pagando eran los generadores de energía. Entonces ellos decían que el combustible lo ocupaban para sus generadores, entonces los generadores no están ocupando la red vial. Ese era el argumento que ellos tenían. Entonces decían, no nos están dando un trato igual. Explicaron a la sala de la Constitución todas las bases y les dicen, nuestros generadores de energía sí ocupan combustible, pero no ocupan la red vial, entonces, y nos están excluyendo de esa exoneración. Por lo tanto, están violentando el derecho de igualdad que está reflejado en el artículo 3 de la Constitución. Basado en los argumentos que dieron los demandantes, la sala de lo constitucional les dio la razón y declaró inconstitucional ese inciso. Vale, ¿qué tipo de tributo es el FOVIAL? Una contribución especial, porque yo obtengo un beneficio a través de ese pago que es el mantenimiento de la red vial del país. O sea, pues no están en buenas condiciones las calles, pero ese es su espíritu, pues, de esa ley, ¿no? Que las calles estén en buen estado y por eso pagamos ese tributo especial todos los que usamos vehículos. Bueno, está bien. Muchas gracias. Bueno. Vamos a continuar con el grupo 9. Grupo 9.
Licenciado, Sí. buenas tardes. Fíjese que yo me dirijo de San Salvador hasta aquí a Rosario de Mora y tengo que cruzar la carretera Los Planes de Renderos, pero soy del grupo 7 y no pude responderle cuando me llamó. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se José llama? Herbert Rivera Enrique. Rivera Enrique José Herbert. Correcto. Sí. Bueno, el grupo 9. Grupo 9 es Meléndez Mejía Ikea Salvador. Buenas tardes, Lick. Disculpe, creo que él está en el tráfico, por eso no puede contestar. Bueno, Camilo Alberto Montalbán Cerón. ¿No está, Camilo? ¿Está o no está? Presente. Vaya, está. Karen Joana Rendero Rodríguez. Presente, licenciado. Priscila Raquel Rodríguez Orellana. Priscila, ¿está o no está? No, ¿verdad? No está. Presente, licenciado. Ah, sí está. Vaya. Romero Mesa Juan José. Presente. Rosales Guerrero Alison Celina. Presente. Sánchez García Guillermo Vladimir. Presente. Vaya. Entonces, son las 6. En este momento son las 6. ¿Ya están preparados? Sí, licenciado. Solo Vale. me comparten la presentación. Ahorita. Vaya. Sí, yo no le he puesto, ¿qué dice? Pero ya son. Ok, entonces voy a comenzar mientras me pone la diapositiva. Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Alison Rosales y yo soy la integrante del grupo número 9, la cual les explicará un poco acerca de nuestra sentencia a estudio, que es la inconstitucionalidad de la Ley de Contribución Especial para los Grandes Contribuyentes. Primero que nada, explicarles la inconstitucional, que esta sentencia se elaboró el día 19 de agosto del 2019 en el ciudadano José Antonio Martínez, que promovió el presente proceso para que se declarase inconstitucional la presente ley. El objeto de control hablan más que todo acerca de los artículos a que ver con esta ley, que el artículo 2 nos menciona que los recursos provenientes de la presente contribución especial serán utilizados única y exclusivamente para la seguridad ciudadana y la convivencia. También en el artículo 3 nos menciona que los fondos que se perciban por medio de esta contribución especial se incorporarán al presupuesto del rama de Hacienda. En el artículo 4 nos menciona de que todos aquellos ganancias netas iguales o mayores a $500,000 se les aplicará una tasa del 5%. También en el artículo 5
también nos dice de que todo lo que esté conforme a sujeto a esta ley deberá estar registrado o no y es obligado a declarar en cada ejercicio impositivo a la Dirección General de Impuestos Internos. Ahí es la identificación de los principios de los derechos tributarios. En esta oportunidad se dio el principio de seguridad jurídica, el cual se sostuvo a tal circunstancia que vulneró el derecho a la seguridad jurídica, pues se tomó como la fecha de inicio el 5 de noviembre. Estos fueron uno de los alegatos que dio esta persona porque la ley tomó vigencia el 5 de noviembre, pero el diario oficial ya se podía adquirir a partir del 20 de noviembre. Entonces, este fue uno de los también alegatos que tomó la persona. El principio de equidad aseveró que el tributo tiene como hecho generador la obtención de las rentas y se calcula sobre la base imponible de las ganancias netas totales. También en el principio de la caja única, los ingresos recaudados por el tributo que no encajan en ninguna de las excepciones de dichos principios. La siguiente diapositiva, por favor. También el principio de legalidad y reserva de la ley. Esto nos mencionaba de que tenía como el hecho generador y la base imponible para la elaboración de cómo se iba a efectuar esta contribución especial. También el elemento temporal que según ellos no se establecía cuándo se debía de presentar o declarar dicha contribución. El lugar donde se realiza el hecho generador, porque según ellos no especificaba si era territorial o extraterritorial la aplicación de este, y también en el que no definían los dividendos distribuidos a los accionistas por las personas jurídicas. Por último, que no aclaran si la calidad del gran contribuyente se asuma por el Ministerio de la Ley. Siguiente diapositiva, por favor. La identificación del tipo de tributo. Perdón, compañero, que le interrumpa. Soy Miqueas Meléndez, para que el licenciado me tome la asistencia y disculpen que voy manejando. Ok, bueno, continúo. La contribución especial, según el artículo 4, es para la seguridad ciudadana y tendrá como hecho generador la obtención de las ganancias netas iguales o mayores a $500,000 y de los Estados Unidos de América, y este se calculará el 5% del monto del total obtenido. Siguiente diapositiva, por favor. También hicimos un análisis del fundamento de la resolución efectuado por la Sala de lo Constitucional. Lo primero que ellos alegaban era la violación al derecho de la seguridad jurídica. Entonces, en esta sentencia se declaró que en el artículo 5 de la Ley de la Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de la Seguridad Ciudadana no existe inconstitucionalidad alegada por la violación de este derecho. La razón es porque el plazo de los contribuyentes deben pagar dicho tributo se encuentra establecida en el Romanos 4, letra B y quinta letra G de la Guía de Orientación, que fue emitida por la Dirección General de Impuestos Internos. Siguiente diapositiva, por favor. También en la sentencia se declaró para la infracción al principio de la equidad tributaria, se declaró también que no existe la inconstitucionalidad alegada por la razón de que se trata de una contribución especial y no de un impuesto, no extendiendo, por tanto, la doble tributación que se mencionaba sobre las ganancias netas, porque lo que la persona alegaba era de que según la ley, nosotros tenemos que declarar el 30% para ingresos mayores de $150,000 y los que sean menores a
tienen que hacer el uso del 25% de impuestos sobre la renta. Entonces ellos decían de que con ese 5% ya se estaba ejerciendo el otro 5% de la ley de la contribución especial. Entonces por eso ellos decían que había una doble tributación. Siguiente diapositiva, por favor. La vulneración al principio de la caja única y no afectación. Esta dice que no es cierta la infracción alegada con respecto a la violación al principio de la seguridad referido en el cual debe ser pagado dicho tributo. Y también se nos mencionaba de las alegaciones de las demás intervinientes y actuaciones procesales, que para la emisión de esta sentencia también se involucró tanto la Asamblea Legislativa como y diferentes instituciones para saber y no dar como no constitucionalizar el presente contribución especial. Por su atención, muchas gracias. Eso sería todo. Bueno, 6:09 minutos son en este momento. 6:09. Entonces, aquí la deben de apoyar los demás miembros del grupo, ¿verdad? Entonces, la sala dijo que era constitucional el tributo. No, ¿No lo declaró inconstitucional? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo declaró inconstitucional. ¿Estás seguro? Ajá. Según la sentencia, en tanto todos los puntos que según esa persona había dicho como para que se declarara inconstitucional, en la sentencia se presentó que sí se fundamentaba para que siempre se llevara a cabo. Entonces la decisión de la sala fue declarar que no existe la inconstitucionalidad alegada por los diferentes puntos. Es constitucional el tributo. ¿Y correcto. qué tipo de tributo es? Es de la contribución especial. Para los grandes contribuyentes, el 5% de las ganancias netas. Ajá, pues sí, pero ¿qué tipo de tributo es? Impuestos, tasa. Bueno, la ley lo maneja como una contribución especial. Ajá. Bueno, gracias entonces. Vamos con el siguiente grupo. Gracias. Grupo 9, ya pasó. Vamos con el grupo 10. Es el último grupo que va a exponer. Y son las 6:11. Bueno, voy a pasarles lista y después de eso vamos a ver. Grupo 10. Carlos Enrique Pérez Avilés. No está. No, ¿verdad? Germán Gustavo Ramírez Vega. Presente, licenciado. Ah, bueno, ahí está. Presente, licenciado, perdón. ¿Y Carlos Enrique Pérez Avilés? Sí, presente. Vaya. Luego tenemos Gisela Michelle Rivera Castillo. Presente, licenciado. Vaya. Óscar Mauricio Castillo. Óscar Mauricio Murillo Castillo. ¿Está o no está? Bueno, está mandando un mensaje que está presente. Vaya, vamos a ver. Silvia Elizabeth Mosh Mejía. Vaya. Luego tenemos a Susana Carolina Moreno Beltrán. Presente, licenciado. Vaya, entonces están presentes todos los miembros del grupo. Son las 6:12.
Vaya, en lo que ponen la presentación y todo, voy a ponerles aquí que van a iniciar a las 6:13. Vaya. Entonces, preparen ahí las condiciones. Son las 6, bueno, ya son las 6:13. ¿Quién va a exponer? Germán Gustavo Lencia. Germán Gustavo expone. Expositor. Y el grupo anterior, ¿quién expuso? Perdón, el 9 no les pregunté. Grupo 9, ¿quién expuso? ¿Cómo se llama? Sale Guerrero, Alison Celina. Alison. Vaya. Ya, expositor. Entonces inicie. Iniciamos. Excelente, compañera tal vez me ayude con la presentación. Sí, compañero, ahorita estoy compartiendo. Solo me confirma cuando ya lo pueda visualizar. Ya se ve, ya se ve. Excelente. Bien, buenas tardes, queridos compañeros, profesor. Este día vamos a desarrollar el tema de Lefonat, que se trata pues sobre una... Bien, voy a permitir. Bien, que es una ley, para entrar en resumen, es una ley que beneficia, en teoría, a los conductores que sufren accidentes de tránsito. Es como una pensión, pero vamos a leer a continuación, tal vez compañera me ayude. Bien, en la presente exposición analizamos la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 163-2013, inconstitucionalidad por la ciudadana Isis Evelia Reyes de Panameño, para que esta sentencia declare la inconstitucionalidad de los artículos 5, letra C, 15, 16, 17, 18 y 19, 20, 22, inciso primero, letra D, 23 y 32 de la Ley Especial de la Constitución, de la Constitución de Fondo para la Atención de Víctimas de Accidentes de Tránsito. ¿Me ayudas, compañero? Bien, de acuerdo con el informe sobre la situación mundial de la seguridad vial elaborada por las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2009, los traumatismos causados por los accidentes de tránsito son los problemas de salud pública y social en el mundo, que provocan alrededor de 3.000 fallecidos diarios y 50 millones de lesionados al año a nivel mundial. Y que en países como El Salvador, la mitad de las víctimas son usuarios vulnerables de la vía pública, quienes están en plena edad productiva, es decir, en muchos de los casos son quienes aportan económicamente el sostenimiento de las familias salvadoreñas. Con base a lo anterior, la Asamblea Legislativa, según decreto legislativo número 232, aprobó Lefonat, que dio vida a una institución descentralizada de derecho público denominado Fonat. Para dar cumplimiento de sus fines y objetivos, estableció un mecanismo de autofinanciamiento traducido en un tributo que pagarían los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos. De ahí que el Ministerio de Hacienda había distribuir mensualmente el 35% al MINSAL, el 65% al FONAT, quien a su vez destinaba un 25% para proyectos de chatarra, 7% para el
CONASEBI y 3% para la contratación de seguros de instituciones y el 30% restante para el pago de indemnizaciones y gastos administrativos. Bien, esta ley pues en sí no era quizás un beneficio para los conductores porque desde luego van a empezar a descontarles como un impuesto más, se veían afectados de alguna manera porque no todo el efectivo que se les iba a debitar posiblemente de su sueldo iba a ir directamente para los fondos para si en algún momento dado tuviesen algún accidente para cubrir los gastos médicos, sino que esto es más como por ejemplo, las AFPs que nos descuentan un cierto porcentaje de nuestro sueldo, pero eso no quiere decir de que al final, vaya cuando seamos ya bien ancianitos, nos van a dar el 100% de lo que nos son debitados, sino que nos van a dar pues una pequeña porción de todo nuestro sueldo, ya que con los impuestos recaudados es una organización grandísima que de hecho de ahí mismo, si no me equivoco, toman dinero para poder pagar la administración de dicha organización. Entonces, algo parecido era esta ley y pues no venía como a favorecer al conductor, porque de hecho se declaró inconstitucional debido a que pues no todos tenían la posibilidad como de pagar este impuesto, que ya sería un impuesto más que sería una ley, por obligación había que pagarla. Bien, con la entrada en vigencia del FONAT, se comenzó a aplicar el tributo en ella establecido, el cual hizo efectivo únicamente durante el periodo comprendido desde el 2 de mayo de 2013 hasta el 15 de julio del mismo año, recaudando un total de $8.106.085 de los Estados Unidos de América, de los cuales el FONAT le correspondió administrar el 65%, equivalente a la cantidad de $5.268.955 de los Estados Unidos de América. Es decir, que desde su creación contó solamente con los fondos recolectados en los meses de mayo, junio y parte de julio del 2013, limitando hasta la fecha todas sus actividades que conforme a la ley deben desarrollar. Me pasa a la siguiente, por favor. Bien, inconstitucional. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el cobro de fondos de atención a las víctimas por accidentes de tránsito. ¿Pero debido a qué? De acuerdo a los magistrados de la Sala, es ilegal el cobro del fondo, ya que estos se deben fijar por ley y no por mediante un reglamento. Pasamos a la siguiente. La Sala, luego de admitir la demanda, luego de varios meses, determinó que los artículos 15, 19, 16, 18, 20 y 25, la Ley Especial para la Constitución de Fondos para la Atención de Víctimas de Accidentes de Tránsito son inconstitucionales y además declaró que los artículos 21, 22, 23 y 24 de su reglamento por contrariar al principio de equidad tributaria, especialmente en el principio de capacidad económica y el de reserva de ley en materia tributaria, establecido en los artículos 131, ordinal 6 de la Constitución. Bien, aquí nos está explicando prácticamente el por qué fue que se declaró inconstitucional, ¿verdad? Claramente dice que fue por contrariar el principio de equidad tributaria, especialmente el principio de capacidad económica. Vamos al siguiente lámina. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad del tributo creado por la FONAT. Las causas que generan dicha declaratoria fueron la vulneración del principio de equidad tributaria en su creación de capacidad económica y vulneración de principios de reserva de ley en materia tributaria. Sin embargo, la referida declaratoria trajo como consecuencia un estado de indefensión para las víctimas de accidentes de tránsito,
al verse desprotegidas por parte del Estado. De hecho, no era ni el Estado que las estaba protegiendo, era el ingreso de ellos mismos. Pasamos a la siguiente. Bien, de acuerdo con la pretensora de los artículos 15 y 16 del EFONAT, vulneran los artículos 1, 2, 103, inciso primero, 106, inciso quinto y 131, ordinal 6 de la Constitución. En relación a la seguridad jurídica, citó sentencia de 19/3/2001, AMPO 305/99, e indicó que la faceta subjetiva, cuyo aspecto es relevante abordar en este caso, pueden extraerse dos exigencias fundamentales. Número uno, pues tenemos la corrección funcional o garantía de cumplimiento del derecho por parte de sus destinatarios y regularidad de actuación de los entes que debía aplicarlo. Número dos, corrección estructural como garantía de disposiciones y formulación regular de las normas inconstitucionales que integran el sistema jurídico, inciden en el proceso de formación de ley. En lo que el derecho de propiedad respecta, la demandante hizo alusión a la sentencia de 13/1/2010, inciso 130, 2007. Asimismo, expuso que sus dimensiones subjetivas se encuentran en el artículo 2, inciso primero de la Constitución, sentencia de 26/8/1998, AMPO 317/97, y la dimensión objetiva del artículo 103, inciso 1 de la Constitución. Habló de la clasificación doctrinaria de los tributos, impuestos, tasas y contribuciones especiales, tipología que de acuerdo con la pretensora ha sido recogida por nuestros derechos tributarios constitucionales, a lo cual citó el artículo 31, ordinal 6 de la Constitución, además el artículo 104, ordinal primero de la Constitución, en cuanto a la autonomía municipal de las relaciones con tasas y contribuciones especiales. Asimismo, los artículos 12 del Código Tributario, 30, ordinal 21 y 63, ordinal primero del Código Municipal. Según los demandantes de la contribución contenida en el EFONAT, no satisface intereses generales, ya que es finalidad de compensar económicamente a todas sus víctimas de accidentes de tránsito, obligaciones que civilmente corresponden al responsable de este. En otras palabras, una responsabilidad civil extractual jamás podría considerarse como un interés general. Esta finalidad de naturaleza civil se hace más patente cuando el artículo 31 del EFONAT establece que el pago de las prestaciones económicas por parte del FONAT no impide que las víctimas o sus parientes reclamen el responsable del pago de daños no cubiertos. Con la declaratoria de inconstitucionalidad se eliminó la única fuente de financiamiento de FONAT. Por esta razón, hasta abril de 2014, de un total de 2.463 solicitudes, únicamente pudo indemnizar a 919. Por lo anterior, la Constitución se ve en la dificultad de no poder procesar 1.059 solicitudes ya ingresadas al sistema, por carecer de los fondos necesarios para hacer efectiva la prestación económica. Bien, aquí nos damos cuenta de que los accidentes, es demasiado los accidentes que ocurrían en el día, que se dio como una saturación en el sistema, pues yo creo que sobrepasaba ya los ingresos que tenía esta organización para poder cubrir todas las solicitudes de los accidentes que se habían dado. Y esto en tan solo 2 meses y medio aproximadamente. Y a pesar de que había sido una cantidad bastante grande de dinero que ya había recaudado. Entonces, con esta cantidad grande de dinero no pudo cubrir con el 100% de las solicitudes. De hecho, quizás
ni con un 50% de las solicitudes que ya había ingresado al sistema. Bien, pasamos al siguiente. En conclusión, por fallos de origen, vacíos técnicos o contradicciones, el tributo creado por la Ley Especial para la Constitución de Fondos para la Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito fue declarado inconstitucional por medio de la sentencia definitiva pronunciada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 7 de febrero del 2014. Con base a las conclusiones antes expuestas, se vuelve necesario crear otra fuente de financiamiento que sustituyan lo que el tributo creado por la FONAT aportaba a la institución y asimismo cumplir con los fines y objetivos para los cuales fue creado. Bien, cerramos la exposición hasta acá. Cualquier duda, pues estamos abiertos. Bueno, son las 6:28. Ya básicamente ya no hay tiempo porque la clase termina a las 6:30. Entonces, vamos a terminar con la exposición de ustedes. Recordándoles que el día jueves está programado el segundo parcial en la hora clase. Y bueno, les deseo suerte en el parcial. Y vamos a continuar con las clases la próxima semana. Gracias a todos, pasen feliz noche. Licenciado, una consulta. ¿Sí? Y esta vez sí se va a poder ver lo que es la nota, digamos, después usted pone el límite de tiempo que se va a hacer el parcial, 4 horas, después de esas 4 horas se va a poder ver lo que es la nota y cuáles son las buenas y cuáles son las malas, porque la vez pasada no se podía y nunca Sí, se pudo ver vamos a verlo, vamos a verificar. Un solo sería. Ustedes no se preocupen, si de todos modos, si han estudiado van a salir bien. En el primer parcial casi todos salieron bien. Fueron contados los que salieron mal. Bueno, vamos a resolver ese punto. Gracias de todos modos. Pasen feliz noche. Buenas noches.